Bueno, con relación al cuarto pico de la pandemia que tanto se habla en los medios nacionales y en diferentes medios de comunicación, pues es una realidad inexorable. Seguramente en 2 meses, 2 meses y medio, vamos a estar afrontando un cuarto pico epidémico. ¿Qué necesitamos para que ese pico no tenga las consecuencias que tuvo el primero? Ni el segundo ni el tercero, que ha sido hasta ahora el más desastroso, con el mayor número de casos, con la mayor mortalidad. En primer lugar, la vacuna. Ya está abierta la vacunación prácticamente para todos los grupos poblacionales. Luego hay que perderle el miedo a vacunarnos, hay que ir a vacunarnos en esos centros que están habilitados en todo el departamento, en los diferentes lugares, para disminuir el riesgo de complicaciones y disminuir el riesgo de muerte por COVID-19. No elimina totalmente la posibilidad de contagios, ni elimina la posibilidad de una nueva infección si ya nos dio COVID, pero lo que sí es seguro y está probado es que se disminuye el riesgo de complicación, el riesgo de llegar a una UCI y el riesgo de muerte. De otro lado, independientemente de la vacunación, tenemos que seguir observando todas las medidas de bioseguridad, todas las medidas de protección, como son el lavado frecuente de manos con agua y con jabón, el uso correcto de tapabocas, el lavado de manos antes de quitarnos el tapabocas, después de quitarnos el tapabocas, depositarlo en un lugar seguro, evitar las aglomeraciones. En las instituciones, observar todas las medidas de bioseguridad como única medida de protegernos para disminuir el riesgo. Es difícil y casi imposible eliminar el riesgo, pero definitivamente si observamos todas las medidas de protección, todas las medidas de bioseguridad, vamos a disminuir el riesgo de contagio. ¿Cuáles son los síntomas en esta nueva cepa? A ver, los síntomas son exactamente iguales a las cepas anteriores. De pronto hay quienes refieren, quienes han padecido la enfermedad, se habla de que de pronto los síntomas son más fuertes, hay mayor dolor de cabeza, la sintomatología febril es mayor, la tos es más frecuente que en las variedades anteriores, en los virus, en los linajes que hasta ahora nosotros conocemos, pero en general lo más importante es que la sintomatología es común para todos los virus del COVID y que las medidas de bioseguridad, las medidas de protección son exactamente las mismas que para todas las variantes. Luego, aquí la invitación cordial es: no nos relajemos. Sabemos que estamos en unos niveles bajos de contagio. Sabemos que se nos están reportando diariamente entre 30 a 40 casos diarios. Sabemos que el nivel de ocupación de UCIs está casi que en el mínimo histórico desde que comenzó la pandemia. Pero eso no nos debe llevar a relajarnos, porque las consecuencias, si nos relajamos, si no nos vacunamos, si no observamos las medidas de bioseguridad, pues las consecuencias de un cuarto pico van a ser impredecibles. Por eso, la invitación cordial es eso: cuidémonos, es una realidad, no es ficción, y aquí no nos ha llegado, y ojalá nunca nos llegara, pero todo apunta a que en cualquier momento nos puede llegar. Doctor, vemos que cada día que se vacunan más personas tratan de retornar a la normalidad, ya no se ven como tantas esas medidas que se tenían incluso en establecimientos comerciales, en diferentes puntos de la ciudad. ¿Qué recomendaciones haría precisamente, pues, o qué tan grave sería esto para la nueva cepa que se espera en los próximos días? A ver, eso es lo más peligroso, que nos relajemos, que los establecimientos de comercio, que los sitios públicos y que todos nosotros que acudimos a sitios públicos nos relajemos. Eso es lo más peligroso de todo. En este momento tenemos que extremar al máximo las precauciones como si estuviéramos en pleno pico de pandemia. Es la única manera de poder disminuir el riesgo. Si no lo hacemos, pues vamos a tener que empezar a contar, a ver cómo en un tiempo no muy lejano empiezan a crecer las cifras de contagio diario. Recordemos que lo que se ha demostrado a nivel mundial es que esta es una cepa que es entre 6 y 8 veces más infectante que cualquiera de las anteriores. ¿Qué significa? Las anteriores
cada persona que se infectaba podía transmitirle el virus entre 2 y 3 personas. Acá con la variante Delta, por cada persona que se infecte tiene el riesgo de transmitirle entre 6 y 8 personas el virus. ¿Cuándo se estaría presentando ya en Colombia, de acuerdo a las estadísticas? A ver, ya se han diagnosticado casos en Bogotá, en Bucaramanga, en el Valle del Cauca. Todavía no hemos detectado acá en Casanare, pero pues por la movilidad poblacional, por las circunstancias que se viven, de los continuos flujos migratorios internos, seguramente podemos llegar a tenerla. Nosotros consideramos que hacia mediados de noviembre podríamos estar comenzando a enfrentar el cuarto pico de la pandemia. A nivel nacional, tienen estimado que de pronto esta se presente hacia octubre, hacia mediados de octubre. Nosotros más o menos, y lo que ha ocurrido en los 3 picos anteriores es que se presenta alrededor de 20 días, un mes después de que comience el pico nacional. De otra parte, ¿qué resultados arrojaron los análisis que se habían enviado de las pruebas realizadas en Caño-Mochuelo y cómo se encuentra la situación de emergencia que se había vivido allá? A ver, en esas variantes no se detectó ningún de los linajes nuevos, son los mismos linajes que estaban circulando y pues allá en el resguardo indígena de Caño-Mochuelo, por ser una comunidad altamente sensible, se viene haciendo seguimiento a la presentación de casos en las diferentes comunidades del resguardo. Nosotros estamos sosteniendo reuniones de seguimiento con la EPS Capresoca, que es el mayor asegurador, con Comedican, que es la IPS que atiende a las comunidades, con las autoridades indígenas del resguardo Caño-Mochuelo, con la Defensoría del Pueblo, tanto de Casanare como del nivel nacional, el acompañamiento del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud, las alcaldías de Paz de Ariporo y Hato Corozal, para ver de qué manera afrontamos de manera integral el brote. No solo mirando la atención en salud, sino también de manera complementaria un tema de ayudas humanitarias por el alto grado de vulnerabilidad que presentan estas comunidades. ¿Cuántos casos ya se han presentado en este lugar? Bueno, en este momento tenemos 56 casos que se reportaron en la comunidad de Getsemaní, ya están recuperados totalmente. En Guafillal se detectaron 4 casos y en este momento pues tenemos como casos activos en Mochuelo, en donde tenemos cerca de 25 casos, y en San José del Ariporo, que tenemos hasta este momento 23 casos. Sin embargo, pues son cifras cambiantes y seguramente mañana, una vez tengamos la reunión y nos den informe de cuántos casos nuevos más se han diagnosticado, se han encontrado, seguramente pues estas cifras ya serán diferentes. De acuerdo a la situación que se han vivido, pues que han vivido las comunidades indígenas, ¿han cambiado esa forma de pensar? A ver, son situaciones diferentes. Por ejemplo, en el resguardo de Chaparral Barro Negro, donde también tuvimos casos, pues ellos no aceptaron que se hiciera toma de muestras, no han aceptado la vacunación. En los resguardos de Orocue, en donde desafortunadamente se presentó la defunción de una autoridad indígena, inicialmente no habían aceptado la vacunación. Sin embargo, en la medida en que se realizó un trabajo conjunto con ellos, la alcaldía de Orocue, están aceptando la vacunación y se ha avanzado en el programa. Y en Caño-Mochuelo, pues allí se ha coordinado con las autoridades indígenas y se sigue avanzando en el proceso de vacunación. También debemos decir que en ellos el aislamiento es diferente al nuestro. En el nuestro, aislamiento es sinónimo de confinamiento, es sinónimo de permanecer en nuestras viviendas. En ellos, el aislamiento no es sinónimo de confinamiento, sino de un aislamiento social, de un aislamiento físico entre familiares no convivientes. Es decir, el núcleo familiar que presente el caso se puede movilizar a sus actividades diarias, sus actividades de pan coger, pero lo que hemos tratado de inculcar y en coordinación con las mismas autoridades indígenas es que no haya ese contacto
físico entre familiares no convivientes como única medida eficaz de evitar el contagio, recordando que esta es una enfermedad 100% transmisible persona a persona. Muy bajos son los casos que se transmiten a través de superficies, a través de otros elementos, pero la mayor parte de contagios se dan por contacto directo persona a persona, y por eso las medidas de protección, las medidas de barreras como el uso del tapabocas son altamente efectivas. Es decir, que de acuerdo al ciclo de vacunación y las personas que aún todavía no han querido, pues permitir que se les aplique este biológico, se podrían estar dando unos picos altos en los próximos días con esta nueva cepa. A ver, yo creo que es cuestión de responsabilidad. Vacunarse es un acto de amor consigo mismo, con su familia, con sus amigos. No vacunarse es un falso sentimiento de aprecio hacia esas personas que le rodean. Definitivamente, la única manera de disminuir el riesgo de infectarse y de infectar a otros es vacunarse. Insisto, no se elimina el riesgo, pero sí se disminuye ostensiblemente.